Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos. Vamos a dar respuestas con la Biblia a algunas preguntas muy comunes. ¿Es verdad que los muertos bajan este día a comer con los vivos? ¿Es verdad que cuando uno se muere ya se acaba todo? Padre, ¿es verdad que debemos tener imágenes y creencias de la Santa Muerte? Padre, ¿a dónde se van los muertos cuando fallecen? Las personas se mueren. ¿Y a dónde se van? ¿Hay vida eterna? No hay vida eterna. Hay otra oportunidad. Cuando se celebra el Día de los Fieles Difuntos, debemos con la Biblia saber dónde van los difuntos, qué es de los difuntos. Hoy no solamente es para que usted haga un recuerdo de ese familiar, haga un recuerdo de ese ser querido, sino para que ore por esa persona. Hoy aquí en Venezuela, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, vamos a tener la Santa Misa por todos los fieles difuntos, en vivo y en directo. Los invito a todos a participar. Hoy, 6 de la tarde, hora de Venezuela, si Dios quiere, vamos a tener la Santa Misa. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 26 vamos a responder todos. Espero ver la bondad del Señor. Todos. Espero ver la bondad del Señor.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos, espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos, espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El Señor me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Todos, espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos, espero ver la bondad del Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Todos, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones. Y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos les contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y él les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Les saluda el Padre Marcos Galvis y bueno, hoy recordamos en la iglesia el día de todos los fieles difuntos. Y en este día vamos a celebrar la parroquia La Esperanza a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Si usted nos puede acompañar, estaremos haciendo la Santa Misa, para que coloque su intención, para que coloque su petición por su fiel difunto. Vamos a orar por todos los fieles difuntos. Hoy en vivo y en directo, si Dios quiere, y María Santísima, nos vamos a encontrar 6 de la tarde, hora de Venezuela, todos invitados. Bueno, el día de los fieles difuntos hay varias cosas de qué hablar. En primer lugar, lo que provoca que una persona se vaya, que una persona fallezca, se llama la muerte. Y a veces cuando alguien muere, en vez de echarle la culpa a la muerte, le echamos la culpa a Dios. Y decimos: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque Dios se lo llevó. Y no sabemos que quien se ha llevado al fiel difunto, a la persona, al ser querido, se llama la muerte. ¿Y por qué entró la muerte? Por envidia del diablo ha llegado la muerte hasta nosotros. Y eso lo vamos a compartir en este día, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, hoy es un día para recordar a nuestros fieles difuntos, para ir al panteón, para hacer el rosario. Hoy es un día para hacer la Santa Misa, por eso los invito a la celebración de la Eucaristía. Vaya al templo y celebre la Eucaristía por los fieles difuntos. Hoy es el día para leer una cita bíblica, para ir a limpiar allá la tumba de los fieles difuntos, para compartir en familia y recordar a los fieles difuntos. Muchas personas sienten tristeza todavía por la muerte de un ser querido. Yo lo recuerdo. ¿Qué no está bien? Que ustedes y yo llevemos cosas que los difuntos no van a usar o cosas que no van a comer.
Si el fiel difunto era un borracho, entonces hoy los familiares agarran y le colocan micha al muerto. ¿Para qué? Para recordarle los pecados de borrachera que tenía y se le haga más pesada la carga. Debemos tener cuidado. Con todo el respeto, yo sé que hay muchas personas, y ahorita se lo voy a mostrar aquí en la Biblia, para que usted no se vuelva delicadito y ponga bravo con el padre, ya empezó a hablar en contra. No, yo lo voy a predicar con la Biblia. Y le estoy hablando un poquito antes para que usted pueda ir compartiendo y la gente vaya llegando. Saludos a todos los que van llegando, a todos los que nos ayuden, nos acompañan, que el Señor les bendiga, a todos los miembros del canal, que el Señor les recompense. Que hoy voy a llevarle comida ya para que el difunto venga. Le voy a mostrar con la Biblia que hay un abismo tan grande que nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá y no se puede. Y cuando el pobre, el rico le dice a Dios, manda a Lázaro que vaya a la tierra, Dios le dice, no, lo voy a mandar. No se puede venir desde allá hasta aquí y menos a comer esa comida que usted va a colocar allá en los altares. Con todo el respeto, déselo a un pobre, déselo a un necesitado, cómasela con su familia. Cómasela con su familia, eso no se hace. Eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros debemos aprender que eso no está bien. Y luego le voy a enseñar dónde están las almas de los difuntos. En las manos de Dios, dice Sabiduría capítulo 3. En un edificio construido por Dios, allá hoy el Evangelio nos habla de que vamos a entregarle cuentas a Dios, de vamos a hacer ovejas o vamos a hacer cabras. Vamos a entregarle cuentas a Dios. Y nos enseña la palabra de Dios también que podemos orar por los difuntos, que debemos orar por los difuntos. Por eso están los que se llaman misas gregorianas, que son 30 misas que se celebran por el eterno descanso de un fiel difunto. O cada domingo que usted va a la misa, cada domingo que usted va a la Eucaristía, usted manda a hacer la Santa Misa por su familiar difunto. ¿Dónde lo dice? Bueno, ahorita lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que muchas personas conocen, de lo que muchas personas dicen que la muerte es santa. Vamos a comenzar por ahí. Mire, la Biblia, y aquí tengo la palabra de Dios, la Biblia no dice en ningún lado que la muerte es santa. No. Es más, el libro de la sabiduría, vamos a comenzar con el libro de la sabiduría. Sabiduría, capítulo 2. Vamos a buscarlo todos, porque hay muchas personas que están muy equivocadas y hay muchas personas que no solamente están equivocadas, sino que andan hablando cosas que no son. Sabiduría capítulo 2, versículo 24. Ustedes y yo vamos a escuchar por culpa de quién entró la muerte al mundo. Usted subrayelo, usted escriba la cita bíblica para que cuando le hablen de la muerte, que es la causante de que nuestros familiares hayan fallecido, es la muerte, ustedes van a saber por culpa de quién entró la muerte. Y si dice la Biblia, Dios trajo la muerte para que el hombre se destruya y se acabe, Dios trajo la muerte, entonces nosotros decimos que Dios la trajo. Pero si la Biblia dice que la muerte vino al mundo por culpa del diablo, de Satanás, ustedes y yo vamos a entender hoy con la palabra de Dios que no está bien que andemos dándole culto a la fulana o mal llamada Santa Muerte. ¿Cuál es la Santa Muerte? Un esqueleto con una vara, con una hoz, esperando y vestida de negro. Eso no está bien y eso no es cristiano. Y a él me da tristeza. El otro día me decía una señora, estaba en Estados Unidos y me dijo, padre, ¿qué hago? Fui a hablar con el sacerdote, me dio un consejo, a ver qué me dice usted. Mi hijo tiene en su cuarto, en mi casa, y tiene en el cuarto un altar. Y adivina quién puso, a la mal llamada Santa Muerte. Fue y le dije al sacerdote de mi parroquia, y el padre me dijo, es la privacidad de su hijo, déjelo quieto, usted no se meta a fariseo sin vergüenza. Yo le dije, señora, no está bien, es su casa y en su casa usted no puede permitir que haya adoración a la mal llamada Santa Muerte, patrona de los narcos, patrona de los traquetos, de los ladrones, de los sinvergüenzas, de las personas que sobornan, de las personas malas, destructoras, de los asesinos. Esa es la patrona de la mal llamada Santa Muerte.
Y un cristiano no debe tener un altar. ¿Por qué? Sabiduría capítulo 2 versículo 24. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. ¿Quiénes son los que hoy celebran, en vez de hacer la Santa Misa por los fieles difuntos, celebran la mal llamada Santa Muerte? Los del partido del diablo. ¿Quiénes son los que se la cargan? ¿Quiénes son los que se la llevan? ¿Quiénes son los que le hacen el altar? Según la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. El diablo tiene sus partidarios y son todos aquellos que celebran la fulana mal llamada Santa Muerte, los que se la tatúan, los que se la colocan en su cuerpo, en su casa, le hacen altares, vagabundos, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Dice la Biblia que la muerte es producto de la envidia del diablo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Sabía usted eso? Apréndase la cita bíblica para que a usted no lo engañen y no le traigan gato por liebre y le vengan a meter piojos en la cabeza, que si usted le ora a la Santa Muerte, entonces esa mal llamada Santa Muerte le va a realizar todo lo que haga. No, ya va. La envidia del diablo trajo la muerte, y esa muerte cuando actúa y cuando vuelve a la gente rica y le ayuda, le cuida, le protege, esa mal llamada Santa Muerte le cobra el alma y te vuelves partidario del diablo. ¿Cómo lo ve? Si no lo cree, Primera de Corintios, vamos a buscarlo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, anótelo ahí, escríbalo ahí y vamos a buscarlo. Capítulo 15, versículo desde el 54. Para que ustedes y yo lo tengamos presente y comparta este video con aquellos que andan festejando el culto al diablo y a la mal llamada Santa Muerte, que fue introducida por culpa de Satanás, del mandinga, del chamuco del que te conté, y todavía tienen el descaro de convertirse en su partido. ¡Ah, caramba! ¿Sabía usted eso? Apréndalo con la Biblia. Primera de Corintios 15, 54. Oigan. Cuando nuestro ser incorruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Escuchen, ¡qué victoria tan grande! Oigan, la muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la ley lo hacía más poderoso. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y los que andan siguiendo la mal llamada Santa Muerte son una parranda de sinvergüenza, vagabundos, que apartan a Dios, apartan la Eucaristía, apartan la Biblia, la oración, y en este día, en vez de ir a la Santa Misa a orar por los fieles difuntos, van a darle culto a la mal llamada Santa Muerte. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Dice la Biblia. La muerte ha sido destruida, devorada, acabada. ¿No es que es santa? Si Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice que los santos están ante el trono del Cordero ofreciendo oraciones a Dios, y esas oraciones son como un perfume ante su presencia. Dice el libro primero de Corintios capítulo 54 que la muerte no es santa, porque no está con los santos adorando a Dios. Pero la muerte va a ser destruida, acabada. Esa muerte que llaman Santa Muerte y celebran va a ser destruida y acabada. Si usted conoce a alguno que la esté celebrando o usted la celebra, compártale este video, compártale esta cita bíblica. Si usted no sabe predicar, présteme la batea y yo predico por usted. Si usted sabe lavar, présteme la batea y yo lavo por usted. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está?
muerte su aguijón. El aguijón de la muerte, dice la Biblia, es el pecado. Pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo nuestro Señor. O sea que nosotros no adoramos, no le damos culto, ni le prendemos velas, ni le damos ofrendas a la mal llamada Santa Muerte, sino que nuestro culto más grande y grato se llama la Eucaristía y se lo damos a Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y aún así hay personas que por ignorancia, algunos, en su gran mayoría, están festejando la mal llamada Santa Muerte. Miren, ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Vamos a leerlo y vamos a compartirlo para que usted vea que esa muerte que llaman Santa Muerte es enemiga de Dios. Sabiduría 2 dice que la muerte fue introducida por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces, sus seguidores. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 y siguiente, precisamente en el 26, va a decir que la muerte es enemiga de Dios. Usted lo va a escuchar. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo los pies. Aquí hay un reto. Le hago un reto a los que andan adorando a la mal llamada Santa Muerte. Búsqueme una cita bíblica que diga: la muerte es santa. Y yo le voy a mostrar Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, que dice que la muerte es enemiga de Dios. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, que dice que la muerte fue introducida al mundo por envidia del diablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54, que dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y hay mucha gente viviendo esta sinvergüenzura. Muéstreme si alguno aquí hay de los que adoran a la mal llamada Santa Muerte, tienen sus imágenes, tienen sus fotografías, tienen su tatuaje. Muéstreme dónde dice que la muerte es santa. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 15, 26. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. El enemigo de Dios es la muerte. ¿Cómo que usted viene a decirme con qué cara, sinvergüenza? ¿Cómo se le ocurre a usted inventarse ahora desde cuándo la muerte es santa? Si la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 26 dice: el último enemigo sometido será la muerte. La muerte es enemiga de Dios, enemiga de Cristo, y la sembró el diablo y la practican sus secuaces. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Que me muestre alguno? ¿Dónde dice la Biblia que la muerte es santa? Y entonces yo le podré mostrar que la muerte es enemiga de Dios. Y no es como andan diciendo las personas: la muerte es santa. No, señor. Tenemos un error que debemos corregir para que ustedes y yo sepamos. Luego, segundo, hoy muchas personas dicen, y vamos buscando Lucas capítulo 16, en el versículo 27. Vamos buscando Lucas 16, 27. Saludos aquí a todos los hermanos quienes van llegando. Que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo, por su colaboración, por su cercanía. Que el Señor les recompense. Gracias por estar aquí. Y gracias por compartir el video. Vamos a darle un dedito para arriba porque hoy los que adoran la Santa Muerte le van a dar para abajo. Nosotros los cristianos que adoramos a Jesucristo y creemos en Cristo vamos a darle un dedito para arriba. Muchas personas hoy, otro mito, con todo el respeto, pero yo tengo que predicarles. Lucas 16, 27. Las personas dicen que hoy los familiares difuntos vienen desde el cielo
o vienen desde donde estén y van a comer con nosotros. Dicen que hoy debemos colocar una fotografía y entonces la iglesia enseña. Pueden colocar la fotografía, pueden colocar la velita, la Biblia, el Santo Rosario y hacer una oración por el eterno descanso. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Pero hoy la gente dice, no vamos a rezar el rosario. Hoy los difuntos es el único día que los difuntos vienen desde donde están, del más allá, y se sientan a comer con nosotros. Yo le voy a colocar un vaso de agua, dicen algunos. Vamos a ver si eso es correcto según la Biblia. Le voy a colocar un vaso de agua para que se lo tome. A él le gustaba mucho la coca. Le voy a colocar una coca, una soda para que se la tome. Le gustaba la torta, el pastel. Le voy a mandar a hacer un pastel para que se lo coma. No, es que a mi familiar difunto le gustaba el miche, el aguardiente, el mezcal, el tequila, padre. Y le voy a colocar el tequila y el agua. Y ese se fue y se estrelló por allá, por andar todo borracho. Fue y se estrelló con otro por allá, perdió la vida y viene usted a recordarle los pecados del borrachín. Ah, caramba. No, yo le voy a colocar a esa persona un mantel con frutas, con comida. Ya vaya, un momentico. Le voy a mostrar con la Biblia, Lucas 16, 27, que cuando el rico Epulón, estando en el lugar de la muerte, en el lugar de castigo, allá recibiendo penas y castigos, le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro donde mis hermanos. Manda un muerto a la tierra. Y que el muerto le diga a mis hermanos que se porten bien, porque si no van a acabar en el mismo lugar. Manda Lázaro que haga una obra buena. Mándalo. ¿Y saben qué le dijo el padre Abraham? No, señor. No, señor. Lázaro de aquí no se va. Los muertos una vez que mueren, es mentira que van a sus casas a comerse las frutas, a comerse las tortas, los helados, las nieves, los pasteles, lo que usted le coloque, el aguardiente o la soda. Es mentira que va a bajar allá a comérselo. Usted lo hace por tradición, porque no ha leído Lucas 16, 27, donde el rico le dice al padre Abraham, manda a Lázaro que ya murió allá donde los vivos para que vaya a comer. Y Lázaro el padre Abraham le dice, no señor, no va a ir. Aquellos que estén en contra, porque yo sé que hay gente que es delicada y se pone brava y no les gusta este día porque son muy amantes a la palabra de Dios, pero cuando el padre le predica la verdad se pone bravo y son delicaditos y hasta se van. Lo siento, pero yo tengo que hablarle y no le estoy regañando, le estoy explicando con la Biblia, y agradezcale a Dios que tengo la oportunidad y Dios me ha dado el día y la oportunidad para predicarles con la palabra de Dios. Algunos son delicados y se van, pero muéstreme dónde dice otro reto. Lo reto a que me muestre dónde dice la Biblia que los muertos o los fieles difuntos en este día bajan a la tierra. Vienen aquí a comerse las frutas, a comerse las sodas, la torta o el aguardiente, o a comer la comida o tomarse el agua que usted le pone en el altar. Eso no lo dice la Biblia. Esos son tradiciones de hombres. Y si lo dice la Biblia, muéstremelo. Y yo le voy a mostrar lo que dice Lucas 16, 27, que cuando alguien le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro allá donde los vivos, ya se había muerto, para que vaya, les hable y no vengan para acá, le dijo el padre Abraham, no señor, no se vista que no va, de aquí los muertos no se van. Óigalo con sus oídos. Lucas 16, 27. El otro replicó, entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a casa de mi padre. Lázaro había muerto. A mis 5 hermanos, que vayan a darle testimonio para que no vengan también ellos a pasar este lugar de tormentos. Vamos a ver qué dice el padre Abraham. Sí, Lazarito, vaya para allá donde los vivos, vaya y coma con ellos, vaya que lo atiendan, vaya para que lo reciban. Escuchen, Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen.
El rico insistió, no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, oigan, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos se arrepentirán. Si algún muerto va para allá, si algún muerto llega donde lo vivo, entonces sí lo van a escuchar. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Y no les mandó a Lázaro donde estaban los vivos. Entonces es una mentira lo que le han enseñado a mucha gente, inclusive están aquí, que andan haciéndole altares con ofrendas de comida y esperan que en este día bajan los muertos y le ofrecen comida para que vaya a comer muerto. Eso es un error y eso está mal. Eso está muy mal y hay muchas personas que se enojan, se molestan porque nosotros estamos predicando la palabra, porque hablamos de este tema y debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer por los difuntos en este día? ¿Qué podemos hacer, Padre? Está bien. ¿Pero qué hago? Mi familia tiene la costumbre de hacer un altar. Y mi familia tiene la costumbre de colocar flores, de colocar velas, de colocar comida, de colocar lo que más le gustaba. Si a mi familiar le gustaba el aguardiente, le colocaba el aguardiente. Si le colocaba el cigarro, le colocaba el cigarro, le pone el cigarro. Si era un mujeriego, le colocaba las canciones. Si era un pistolero, le colocaba las pistolas. Padre, ¿qué son tradiciones? Cada vez que usted le coloca todo ese poco de porquería y de vicio, cigarro, aguardiente, pistola, todo eso que no tiene nada que ver con Dios, usted le está machacando allá donde se encuentre, bien sea en el purgatorio, Mateo 5:25, o bien sea en el infierno, que ahorita vamos a hablar, que es el evangelio de hoy, de Mateo 25:31, le está recordando sus pecados, sus gravedades, y se los está machacando para que lleve más candela allá. ¿Qué podemos hacer? Orar por los fieles difuntos. Ahora, ¿qué recomienda la iglesia? ¿O qué recomienda en este día? ¿Qué se recomienda hacer por los fieles difuntos? Ir a la iglesia, ofrecer la Santa Misa, hacer un santo rosario, reunirse en familia, colocar una fotografía, encender una vela, tener la Biblia y el santo rosario. Agua bendita para rociar la imagen del difunto. Ya. Si usted empieza a colocarles más de esas cosas, sepa que no está bien y usted está siguiendo tradiciones de hombre. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. El libro de los Macabeos, capítulo 2. Vamos a buscarlo. Macabeos, capítulo 2. En Segunda de Macabeos, capítulo 12. Segunda de Macabeos, capítulo 12. Versículo 43, vamos a buscarlo. ¿Dónde dice la Biblia que podemos orar por los fieles difuntos? Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 43 y 44. Otro reto. Muéstreme dónde dice la Biblia que hoy los espíritus de los difuntos bajan a la tierra para encontrarse con los seres queridos y abrazarlos y besarlos, porque salió una película que dice que eso pasa. Y yo le muestro con Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 44, desde el 43, donde dice que hoy es un día para orar por los fieles difuntos y no para andarle haciendo altar a la Santa Muerte, llevándole comida a los muertos que no van a venir a comer, pero sí es un día para orar y ustedes y yo debemos orar por los fieles difuntos. Macabeos, Segunda de Macabeos 12:43. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento y la resurrección. Versículo 44, ahí viene. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. ¿Qué es lo que la iglesia nos pide en este día a todos los cristianos?
Orar por los muertos, no darles de comer a los muertos, no hacerles ofrenda a los muertos, no llevarle miche, cigarro, aguardiente y música a todo volumen, pensando que el muerto viene, recordándole su pecado, su falta, su error, para que lleve más candela. Hoy es el día que ustedes y yo debemos orar por los muertos, debemos ir al panteón a rezar el Santo Rosario en familia, al cementerio a rezar el Santo Rosario con toda la familia, a ir a leer la Biblia, a ir a la Santa Eucaristía, a orar por el eterno descanso. Hoy es el día de orar por los muertos. Eso lo dice también Primera de Juan en el capítulo 5. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 16 y siguiente, para que ustedes y yo aprendamos que en este día debemos orar por nuestros fieles difuntos y no nos invita la palabra a hacer otras cosas que no están bien. Como mucha gente que por ignorancia está cometiendo errores. Yo les estoy enseñando con la Biblia, con calma, con capítulos y versículos. No me moleste, no me ponga bravo. Porque yo sé que la gente se pone brava y quieren tener tradiciones que no son de Dios, que quieren tener tradiciones y si el Padre les enseña son delicaditos. Usted comparta el Evangelio y enséñele esto a la gente que no sabe. Obra de misericordia, enseñar a los que no saben. Y si hay alguien que tiene errores y no lo sabe porque nadie se lo ha dicho con la Biblia, comparta este Evangelio para que le llegue a ellos también. Agarre los pedacitos que a usted le guste, hágase un TikTok, hágase un short, colóquelo en su estado para que la gente aprenda con capítulos y versículos. Compártalo, yo le doy permiso, agárrelo, ahí está libre, no tiene derecho a autor, para que usted le enseñe a las personas y no anden engañadas, no anden engañadas. Oigan, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, donde dice la Biblia que debemos orar por las personas que cometieron pecados. Oigan, si alguno ve a su hermano en el pecado, uno que no le ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Ore por esa persona que cometió un pecado, que usted recuerda, que usted sabe. Hoy es el día para recordar, mi esposo era un borracho, se murió borracho. No le ponga a llevarle miche al panteón. No se ponga a recordarle las borracheras que se echó. Ofrézcale una santa misa por su esposo, que era un sinvergüenza. Es que le voy a celebrarle a mi hijo y le voy a colocar música a todo volumen y bum, bum, requetón. Y era lo que le gustaba. Y esa música cochina y rolla y toda esa sinvergüenzura. No le ponga esas cosas. Pobre su hijo, sufriendo por haber escuchado tanta cochinada en vida, padeciendo y usted recordándole todas esas cosas solamente porque le costó. Dice la Biblia, ore por esa persona para que Dios le dé vida. ¿Qué hay que hacer por los que ya fallecieron? Orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios le dé vida. No ponerse a recordarle los pecados, hacer una gastadera de dinero en tantísimas cosas para recordar los vicios y los placeres que en la vida ha tenido, sabiendo que tomó la puerta ancha que llevaba a la perdición. No le recargues más faltas y errores de los que tuvo. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que le llevan a la muerte. Y hoy la palabra de Dios dice que existen los pecados mortales y existen los pecados veniales y existen los pecados que lo llevan a la muerte. ¿Para qué orar si ya se echó a perder? También es hoy el día en que la gente no solamente ora, sino que a fuerzas quiere mandar a la gente para el cielo. No, señor. Oren por las personas que cometieron errores, tuvieron errores, pero rectificaron y mejoraron. Por esos sinvergüenzas que vivieron toda la vida de espaldas a Dios, que nunca quisieron a Dios, por eso que vivieron toda la vida alejados de Dios, ni a la iglesia fueron, ni se confesaron. Se va a poner usted a decirle, Señor, sáquelo del pene y llévalo a descansar, si ya está castigado, si ya va a recibir un castigo. Recuerde que Dios castiga, y ahorita lo vamos a ver en el Evangelio. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra del día de hoy. Y debemos tener muchísimo cuidado con las acciones que estamos haciendo por los fieles difuntos.
No es para que usted vaya al cementerio a escarbar y sacar los huesos del muerto. No es para que usted agarre las cenizas del muerto hoy, vaya y se las guarde y las saque y distribuir la ceniza para toda la familia. Eso no se hace, eso está mal. Las cenizas, cuando se quema un familiar que murió, va y se entierran en Camposanto y allá se dejan. No es para que usted las tenga como amuleto en su casa o que las tenga por ahí regando y botando. Eso no está bien. Eso no se hace y eso es un error. Hay que orar por los fieles difuntos, no cargar los muertos para arriba y para abajo, para un lado y para otro lado y andar pensando en pajaritos preñados. No, señor. Ahora, ya para terminar, para no alargarme. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los fieles difuntos? ¿Y cómo hicieron para ir al cielo? Vamos a terminar con esto. A veces nosotros nos lamentamos y lloramos simplemente porque un familiar murió. Saludos a todos los hermanos quienes van llegando, que el Señor les bendiga, les acompañe. Gracias por su granito de arena, por su donación, por su tiempo, por estar aquí. No olviden suscribirse, darle al dedito para arriba y compartir estas enseñanzas que salen todos los días. Evangelio del Día, Padre Marco Galvis. ¿Dónde van nuestros familiares difuntos? Yo quiero comenzar con vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses nos va a enseñar dónde están los difuntos. Capítulo 4. En el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y siguiente. Para que ustedes y yo no ignoremos dónde están los familiares difuntos. Y no andemos pensando que hoy los familiares difuntos bajan, que van por aquí, que mi familiar difunto anda desandando, que yo vi una luz, que me pidió agua, que yo le doy agua a las ánimas benditas todos los días, que les ando prendiendo unas velas. Ya va. Para que ustedes y yo no cometamos estos errores, mejor leamos lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Oigan, hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, de nuestros familiares difuntos. Estén bien enterados, sépanlo. Primero, no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Si un familiar difunto se fue, ya murió, debemos tener esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Bueno, ahorita lo vamos a leer en lo que dice 2 Corintios 5:1. Dios les ha construido un edificio en el cielo. Lo que dice Sabidurías capítulo 3, las almas de los difuntos están en las manos de Dios. ¿Cuál es la esperanza? De que fueron a entregarle cuenta a Dios, lo que dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Nuestros familiares, amigos, ya descansan. Nosotros no debemos andar afligidos como los que no tienen esperanza. Hay gente que se agarra solamente a llorar, a lamentarse, cae en la depre, no tiene esperanza de que un día va a resucitar, de que fue a la presencia de Dios, de que el enemigo que le quitó la vida o le mandó la muerte es el enemigo, es el diablo, y entonces le echamos la culpa a Dios. Oigan, no deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. ¿Dónde están las almas de nuestros familiares, amigos, de nuestros conocidos que ahora descansan? Están en las manos de Dios. Así como Jesucristo murió y resucitó, así nuestros familiares, conocidos y amigos están en las manos de Dios y un día murieron y un día van a resucitar. Entonces mantengamos la esperanza que nos dice la palabra, que no anden afligidos y no anden acongojados. Si duele, si da tristeza, si da angustia, si da desespero, pero debemos tener la certeza que nuestros familiares difuntos van a la presencia de Dios. Sabidurías capítulo 3, versículo 1. Aquí para responderle a los protestantes. Y de aquí para adelante que dice, cuando una persona se muere, ya se murió, ya se acabó todo, no hay resurrección, no hay nada. Un momentico.
Sabidurías capítulo 3, versículo 1 dice que las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ninguna desgracia. Es decir, no es que usted se murió y se acabó todo, como dicen los protestantes. Se murió, se acabó todo, esperamos la resurrección, esperamos el arrebatamiento y ya. No, señor. Las almas de los difuntos, oigan, Sabiduría 3.1. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. A los ojos de los insensatos están bien muertos. A los ojos de los protestantes, los familiares difuntos se murieron y hasta ahí llegaron. Están bien muertos. Y su partida parece una derrota. Nos abandonaron. Parecen que nada quedó de ellos. Pero en realidad entraron en la paz. Por eso decimos, concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Entonces, según la Biblia, las almas de nuestros familiares difuntos están en las manos de Dios. Su salida de este mundo no fue desgracia, están en la paz del Señor. Según los incrédulos, aquellos que no tienen esperanza, protestantes, los muertos se murieron y se acabó todo. Pero según la Biblia, hay una reflexión, una resurrección, hay un juicio particular con Dios y después tendremos un juicio universal. Las almas de nuestros familiares difuntos están en las manos de Dios. Dios sabe dónde están. Por eso la iglesia nos enseña que existe el purgatorio. Mateo capítulo 5, versículo 25. Y en la iglesia nosotros oramos por las benditas ánimas del purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? La cárcel del alma, donde tiene que pagar hasta el último centavo para después salir de ese lugar. Mateo 5:25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez al guardia, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cómo llama la iglesia ese lugar donde están las personas, las almas de los fieles difuntos que están pagando hasta el último centavo? Lo llama la iglesia purgatorio. No sé cómo lo llamarán los protestantes. Pero ese lugar, antes de ir a la presencia de Dios, es donde debemos purificar nuestras penas, nuestras cosas malas, para poder ir a la presencia de Dios. Ahora, según San Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Según San Pablo, ¿dónde van las almas de los difuntos? ¿O dónde nos vamos a encontrar todos un día cuando nos muramos? ¿O dónde deberíamos ir a encontrarnos? ¿Qué Dios nos prepara? ¿Qué Dios nos regala? ¿Qué Dios nos da? Para que ustedes y yo podamos ir a disfrutar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. Por eso suspiramos y anhelamos el día que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Dios nos tiene un edificio en los cielos a cada uno de nosotros, donde nos espera, donde vamos a ir y lo anhelamos y lo esperamos. Eso se llama tener esperanza. Eso se llama orar por los fieles difuntos que ya fueron, que ya entregaron su vida, que ya la muerte le arrebató la vida y están esperándonos todos juntos para encontrarnos con Dios, donde va a ser el juicio universal, donde todos vamos a ir a su presencia a compadecer, y los que se portaron bien, y ahorita lo vamos a leer, van al cielo. Miren cómo lo dice el Evangelio de hoy, para que ustedes y yo lo podamos ver. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Para que si ustedes y yo queremos ir al cielo, lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 1, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Para que ustedes y yo esperemos un día llegar allá.
¿Cómo podemos llegar a la presencia de Dios el día del juicio y ser coronados y que nos digan, vengan, bendito de mi Padre? A través de las obras de caridad. Lo que dice Santiago 2:14, una fe sin obras está muerta y no sirve de nada. Escúchenlo. El libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, oigan, para terminar, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Eso se llama juicio universal. El juicio particular es el que vamos a compadecer personalmente nosotros con Dios. Y el universal es donde vamos a ser juzgados todos delante de todos, los pecados. Por eso es necesario que ustedes y yo nos confesemos. Y Jesús dijo en San Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, eso se les perdona. Pero a quien no se los perdone, no se les perdonará. Y acuérdense lo que dice, a aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni aquí ni en la otra vida. En la otra vida también hay perdón. Y aquí también hay perdón y debemos buscarlo para que no nos pase eso. ¿Y cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? Pues no confesarse, no creer en la confesión, que Juan 20:23 dice que es del 21 en adelante, dice que es bajo la acción del Espíritu Santo. Serán congregadas todas las naciones y apartará él a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Yo no sé si usted era oveja, no sé si era cabrito, pero vamos a ver qué es ser oveja y vamos a ver qué es ser cabrito. Entonces dirá el rey a los de su derecha, a las ovejas, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Hay un reino, 2 Corintios 5:1. Un edificio preparado por Dios. San Juan capítulo 14 versículo 1. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Preparado, el reino preparado de antes de la creación. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces habrá un premio para los bien portados, los que tuvieron compasión, los que no fueron como el rico Epulón, tacaños, agarrados, ayudaron y fueron caritativos. El juicio de nosotros, decía Santa Teresa, será sobre el amor a nuestros hermanos. ¿Estás practicando? ¿Quieres ir al cielo? ¿Estás practicando las obras de caridad? ¿Estás ayudando a las personas? ¿Estás visitando al enfermo? ¿Estás visitando a los presos? ¿Su ropa la estás compartiendo? ¿Su comida también? ¿No? Miren lo que viene. Entonces dirá también a los de la izquierda, fuera, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento. ¿Conoces algún hambriento? Y no me dieron de comer. ¿Le da de comer? Hay un juicio. Sediento y no me dieron de beber. ¿Te llenaste tú, tomaste tú toda el agua, toda la aguardiente y no le pudiste ayudar a alguien con agua? Era forastero y no me hospedaron. ¿Cómo está con los migrantes? ¿Ayudas a los migrantes, a los que necesitan? Estuve desnudo. La ropa, ¿cómo está? Y no me vistieron. ¿Tienes ropa de sobra y no regalas a nadie? Enfermo y encarcelado y no me visitaron. ¿Cómo la ves? Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Oigan, entonces irán estos al castigo eterno, a los que fueron pichirres, tacaños, mezquinos, no ayudaron a nadie, creyeron que eran las últimas presicolas del desierto. Primero yo, segundo.
segundo yo, tercero yo, egoístas, tacaños, codos, como usted quiera llamarlo. Y los justos, los que compartieron, ayudaron y fueron buenos, a la vida eterna. No solamente orar por los fieles difuntos, no solamente recordar que no vamos a morir, sino también recordar que vamos a tener un juicio, recordar que nos vamos a morir todos y que vamos a ir a la presencia de Dios a entregarle cuentas. ¿Tú ya estás preparado para entregar cuentas a Dios? ¿Al menos te confesaste ya? ¿Al menos hiciste la primera comunión, recibiste la Eucaristía? ¿Ya te casaste? ¿Ya dejaste los vicios y el pecado? Que Dios nos agarre confesado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.